Hola amigos, una vez más nos volvemos a ver en esta ocasión para hablar de una herramienta fundamental en nuestro taller o laboratorio. Y bueno, en este caso, pues como podéis ver, se trata de un calibre pie de rey, de una marca en concreto que es profesional. Este sí que es bueno, por así decirlo. Sencillo, es lo más básico que hay en cualquier taller, pero es de buena calidad. Entonces, bueno, aquí tenéis el propio calibre. Tiene una limitación de longitudes también. Esto es lo que se llamaría un pie de rey al uso, y es un pie de rey analógico, como podéis ver. Entonces, bueno, visto esto, vamos a ver un momento, vamos a intentar que no nos haga ciertas sombras y vamos a bloquear la exposición. Vale, ya lo tenemos. Así no nos hará ciertos efectos que no nos gustan. Bueno, pues aquí veis el máximo límite al que llega, que en este caso nos llega hasta 155, con un poquito más. Luego veremos cómo se mide, cómo se lee en la escala ese poquito más. Porque en este caso se trata de un calibre pie de rey, el cual pues nos permite tanto medir exteriores, medir interiores y, por supuesto, la sonda de profundidad, que sería medir lo que serían agujeros y cavidades, las cuales pues puedes medir hasta un límite de profundidad, que es lo que hemos visto, los 155 milímetros. Pues bueno, esto sería básicamente el propio calibre pie de rey. Y en este caso pues tenemos varias vertientes. Estaría el digital, que lo veremos más adelante en otro próximo vídeo, pero luego tenemos también la variante analógica, pero ya un poquito más sencilla de manejar, más simple. Tenemos las mismas opciones, como podéis ver aquí, pero este ya está un poquito estropeadito. Pero por lo demás, pues bueno, tenemos aquí otro analógico que nos facilitaba muy bien toda esta escala que tenemos en el poder verla aquí directamente, todas las décimas con sus centésimas. Como podéis ver, lo que sería una décima sería cada 0,10, eso es una décima, con sus 10 centésimas. Bueno, pues esto serían las... tenemos en 5, dividido en 5, si es una décima, dividido en 5, pues veríamos aquí 2 centésimas más 4, 6, 8, 10 para hacer la décima. Entonces tendría una resolución máxima de unas 2 centésimas por cada rayita pequeña. Entonces, bueno, esto es una opción que tampoco la hemos visto un poquito de pasada. Veis que son muy sencillas cuando funcionan bien, por supuesto. Podemos rotar aquí un poquito en este caso ya os he contado que va mal. Entonces, bueno, luego tienen, aparte del freno de la esfera, que sería este, para que no se nos gire. Luego, una vez calibrado, pues también tenemos este otro, como podéis ver, y lo podemos frenar. Se queda frenado y listo. Bueno, pues nos vamos a centrar en este que es el que entraña cierta dificultad a la hora de medir. Y bueno, la dificultad en sí tampoco es tanta. Aparte de las posibilidades de medición, tenemos también dos escalas. Una que sería la escala decimal en milímetros, con una capacidad de ver las décimas, y de 5 en 5 centésimas, tiene un poquito menos de resolución que el reloj que acabamos de ver. Y luego veremos cómo se mide para ver esta escala. Esta es sencilla, son milímetros, esto es como una regla. Milímetros, centímetro o 10 milímetros, 2 centímetros, 20 milímetros, esta es sencilla. Y luego aquí está la de las pulgadas, que esto ya es más complicado, pero bueno, tampoco es mucho. Los que trabajamos en el sistema decimal con el sistema métrico, pues bueno, siempre tenemos la ventaja de pasar las pulgadas a milímetros. A mí me gusta más el sistema decimal, el métrico decimal, pero bueno, para gusto los colores.
Por otra parte, pues bueno, aparte de las pulgadas, pues vamos a ir viendo un poco los milímetros, nos centraremos un poco en los milímetros y luego veremos un poco de pasada el tema de las pulgadas. No nos centraremos mucho en las pulgadas, pues porque precisamente hay infinidad de vídeos que explican las pulgadas, entonces no nos vamos a centrar nosotros en eso. Hay unos vídeos muy buenos en los cuales te explican cómo hacer el cálculo de las pulgadas, porque aquí ya entramos con el tema de los quebrados, ¿no? Entonces las fracciones. Entonces, bueno, normalmente en pulgadas no se habla en centésimas ni milésimas y sin embargo se hablan en fracciones. Entonces resulta un poquito más complicado, pero bueno, por lo demás tampoco. Que sepáis que se puede sacar la equivalencia de las pulgadas, hay que saber, es sencillo, una pulgada, que sería esto, llegamos al 1, esto es una pulgada, y esa pulgada equivale técnicamente a 25,4. Y ahora lo vamos a ver. Dicho sea de paso, va a ser el primer ejemplo. Si frenamos este calibre, vamos a dejarlo muy bien equilibrado para que nos indique la pulgada con exactitud. Hay que dejar bien equilibrado este 0 con este 8, que son los extremos, y veréis que esto es lo mismo que hay que hacer cuando medimos en milímetros, con lo cual, vale, ahí lo tendríamos, lo frenamos y ahora vamos a calcular cuánto nos está marcando en una pulgada. Una pulgada exacta, vamos a ver si realmente cumple lo que dice. Tenemos aquí 10 milímetros, 20 milímetros, 25 y se queda, veis que está, siempre hay que fijarse en la rayita del 0. Veis que esta rayita del 0 está más o menos en el centro del siguiente milímetro, que sería el 26. Podríamos decir que si redondeamos un poquito, bueno, pues estamos en 25,5, ¿verdad? Más o menos. Podría ser una opción. Pero no es el caso. Podemos medirlo con más precisión. Y esta escala nos garantiza eso. Una vez que tenemos que el 0 se ha desplazado de una raya de estas, que son milímetros fijos, vamos a ver, hay que buscar la raya que más se acerca a uno del resto. Tiene que coincidir, solo hay una raya, de entre tantas que hay aquí, solo hay una raya que coincide o se aproxima más que ninguna otra a una de las rayas de aquí. Entonces, cuando veamos esa similitud, en este caso veis que el 1 no se aproxima, el 2 tampoco, el 3 tampoco, las intermedias veis que tampoco. Pero como esto es muy lineal, conforme te vas acercando, el 3 casi está en su sitio. Entonces aquí estaríamos con cierta precisión, o debería decir imprecisión, la que más se acerca, este se desplaza un poco para acá, y el 4 se acerca más al centro. ¿Veis? Con lo cual nos indicaría que una pulgada es el equivalente a 25,4 milímetros. 25 milímetros con 4 décimas. Y así es, con 4 décimas. Podríamos ver también las centésimas de 5 en 5 centésimas con la raya pequeña, pero bueno, no sería en este el caso. Y esta sería la parte de medición en milímetros. Si por ejemplo cogemos cualquier objeto y lo intentamos medir, ¿veis? Bueno, vamos a ver qué medida nos da. Este objeto nos está dando, ¿veis? 5 milímetros hasta aquí. Luego tenemos aquí el 6 y un poquito más del 6. Un poquito más del 6, hay que ver si el 0 está desplazado. Está claro que no es número redondo. Con lo cual hay que ir buscando. El 1 no se acerca, el 2 no se acerca, el 3 se acerca. Lo cual significa que esto es un 6,3. 6,3. Con lo cual veis que la medición en un calibre analógico es muy sencilla. Lo mismo se aplica tanto aplicado aquí como aplicado al interior. En el interior, la forma de medir, ¿veis? Hay que intentar meter las puntas hasta el máximo posible. Tienen esta forma curva precisamente para eso. A veces usarás en según qué diámetros solo esto y otras veces podrás meter todo lo más posible. En este caso te deja hasta aquí. Y de hecho te ayuda a estabilizar un poco esa medida.
Aquí el interior nos está dando prácticamente un 4, como podéis ver. Sí, un 4. Coincide el 0 y coincide el 10, con lo cual está centrado y no tenemos que fijarnos en el resto de la escala central. Así se mediría interiores. También deciros que para medir los exteriores tenemos también dos posibilidades. Si os fijáis, tenemos aquí la punta, acaban en punta con redondeo, y luego aparte esta parte es fina y esta parte es más gruesa. ¿Qué te permite la parte gruesa? Que es lo normal cuando mides cualquier cosa que es fácil de acceder. Pues te permite estabilizarlo, porque no es lo mismo, no sería la misma medida y además no sería real medir así, que te daría más medida, que es la diagonal, o medir así, ¿veis? Que medir así. Con lo cual siempre perpendicular. De tal manera que este espesor, que pueden ser unos 3 milímetros, este espesor es el que te garantiza que estás midiendo correctamente y perpendicular a la pieza que mides. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, al tener menos espesor, lo que te ocurrirá es que, ¿veis? Podéis girarlo y eso os puede falsear la medida. Con lo cual siempre hay que mirar de medir así, la menor medida posible. De tal manera que cuando no estás seguro si lo estás llevando perpendicular, tú lo que haces es intentar ver la menor medida. ¿Veis que se mueve un poco? Se mueve otro poco. Ahí, la menor medida posible. Pues esta es la forma de medir. El tema de las profundidades, pues muy sencillo. Os vais a encontrar este problema que a veces no os cabe en el agujero. Pero, vale, echéis así, llegáis al tope y esta medida que os ha dado es la profundidad que tiene el agujero. Veis que tiene alrededor de 24,5. Nos ha salido un número redondo. Vale, perfecto. Entonces hasta aquí sería el tema de los milímetros. Veis que es muy sencillo el medir con el calibre, con lo cual tiene muy poquita complicación, como podéis ver. Bueno, pues visto esta parte, perfecto. Y ahora pasaremos a mirar un poco el tema de las pulgadas. No es muy complicado, pero bueno, sí que es un poco rollete. No vamos a insistir mucho en este tema, así que no os preocupéis. Con esto se puede decir que ya está visto todo. Bueno, y ahora, como un tema un poco aparte, no vamos a incidir mucho en él, vamos a hacer también el tema de las pulgadas. Y en el tema de las pulgadas es relativamente sencillo, porque ya tenéis que despreciar esta escala y centraros en esta. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema del sistema métrico, los milímetros, va en decimal. ¿Qué pasa? Que estos realmente vamos a decir que podría ser como una especie de hexadecimal. Aquí lo hacemos con 8, vamos a medir en plan básico. Realmente os tiene que dar, cuando saquéis la fracción, si la fracción la aplicáis de forma matemática, os tiene que dar la misma medida en milímetros. Si por ejemplo ponemos una pulgada, es sencillo. Una pulgada es sencillo, hacemos coincidir el 1, una pulgada, y el 8. Una vez centrado, tenemos exactamente los 25,4 milímetros. Vale. Pues esto sería una pulgada. ¿Qué es lo que ocurre cuando realmente lo que estamos midiendo, vamos a poner una media pulgada, por ejemplo? Media pulgada sería 1 partido por 2. Que también sería lo mismo, un 2 partido por 4, por ejemplo. Luego esto sería como hemos dicho, sería el equivalente al poner, digamos, media pulgada, que estaría aquí. Esto serían los 12,25, 12 y medio, más 2 décimas, serían unos 12,7. Pues aquí tenemos el 12,7. Esto sería la media pulgada. Que es lo que decimos. Muchas veces os puede salir, depende cómo lo utilicéis, os puede dar una fracción de vamos a poner un 4/16avos, pues simplificarlo, dividirlo por 2 sería un 2 octavos, o
un cuarto. Y es lo mismo. Si hacéis la división matemáticamente, os va a dar exactamente lo mismo. 1 partido por 4 serían 0,25. Pues lo hagáis como lo hagáis, es la forma de comprobarlo. Entonces, con las rayas estas grandes es más fácil. Si veis, aquí por ejemplo, estaríamos viendo con esta raya si la división es en 4 partes hasta la pulgada. 1, 2, 3, 4. Muy bien, esto sería un cuarto, por ejemplo. Luego, por ejemplo, esto serían 2 cuartos, o podría ser un medio. Estos serían, por ejemplo, los 3 cuartos. Y ese sí que no lo puedes dividir. 3 cuartos es 3 cuartos, tal cual. Entonces, bueno, es relativamente sencillo hasta ese punto. Cuando ya hablamos de unas pulgadas en precisión, ya tienen bastante más complicación. Porque, por ejemplo, esta parte es más complicada de sacar. Si os fijáis aquí, ahora hay que buscar la raya donde coincide. Cuando hacemos, si por ejemplo, esto sería, si aquí hay 16 partes, serían, sí. Si estos son 4 partes, estos serían 8 partes, esta pequeña son 16 partes. Entonces aquí tendríamos la mitad incluso. Si veis, ha coincidido este con el 4. ¿Veis? Pues aquí tendríamos aún encima serían, pues vamos a poner un 2/16 posiblemente. Sería esto, lo podemos calcular de todas maneras. Podríamos hacer un 2 partido por 16 y comprobarlo con el sistema métrico. No, realmente esto sería bastante más. Esto sería un 1/16. A ver, 1/16 seguramente. Es complicado, realmente la verdad es que resulta complicado. No. Tendrían que ser 4, puede que fueran 4/16, si no me equivoco. Sale 0,25, que no es, porque es un poco más. Esto estaríamos hablando de un 0,7. Es probable que sea un 8/16. Vamos a verlo. 0,5 o un 11 o 12/16, 11/16, por ejemplo. 0,68 podría ser aproximadamente esta parte, pero bueno, la verdad es que resulta bastante complicado. Luego hay a veces que según la fracción, pues a lo mejor hay que darle un 1 partido 128. Entonces, cuando ya hablamos de medidas pequeñas o medidas con unos decimales muy críticos, cuando no son números redondos, el sistema de pulgada a nosotros nos resulta bastante complejo. Es preferible moverse en milímetros. Pero bueno, que sepáis que es fácil, dentro de lo que cabe, es acostumbrarse, y con el uso, pues al final todo se aprende. Y luego también tenéis, pues eso, la opción de trabajar en milímetros sin ningún problema. Pero bueno, que sepáis también que para si alguno tenéis curiosidad y necesitéis trabajar en pulgadas, podéis disponer de muchos vídeos y mucha información en internet en la cual lo explican perfectamente. Y hay una forma matemática de cómo sacar todos esos cálculos y resulta más sencillo. Es laborioso, pero resulta más sencillo de entender. Pero bueno, yo como tampoco he tenido la necesidad de manejarme en pulgadas, pues esta escala no la he utilizado tampoco. Sí que es verdad que en nuestro trabajo pues sí que estás acostumbrado a manejar a lo mejor tubería. No es un Whitworth, no es la pulgada Whitworth, que es esto lo que está midiendo, sino que es pulgada gas, que se llama, que es para tubería. Entonces ahí cambian las dimensiones. También una pulgada son 25,4, pero una pulgada realmente no equivale a eso, una pulgada en tubería, sino que equivale a otras medidas. En este caso, la pulgada de tubería, el exterior equivale a unos 33 milímetros. Entonces,
ya no tiene que ver, pero claro, otra cosa es el tubo interior, la rosca que lleva, etcétera, etcétera. El tema de tubería es otra guerra aparte con respecto a lo que a lo mejor en Estados Unidos y bueno, y los ingleses utilizan la pulgada, que es la pulgada Whitworth. Así que bueno, que sepáis que este sería el calibre pie de rey. Y bueno, espero que lo utilicéis muy a menudo. Y bueno, veremos también el digital, que el digital os resultará mucho más sencillo. Y el cambio de pulgadas, que se maneja de otra manera, ya no va en fracciones. El cambio de pulgadas a milímetros es simplemente un botón y no tiene más misterio. Así que bueno, tampoco quiero extenderme demasiado, que creo que me he extendido demasiado. Y simplemente era para que lo viéramos un poco y viéramos las posibilidades que tiene un sencillo calibre. Aquí esto que suelen llevar suele ser una pequeña tabla a la hora de roscas y demás. Roscas tanto en Whitworth como en sistema métrico. Entonces tienen aquí las tablas estandarizadas. Pero nada más, no tienen otro misterio. Entonces amigos, espero que os haya gustado y que nos podamos ver en el próximo vídeo. Hasta luego amigos.